Listo. Entonces, Nachi, buenas noches. Vamos a comenzar. Estaremos siguiendo con el tema de la clase pasada, donde tuvimos la introducción a trabajo de energía. Habíamos visto la ecuación en la forma vaga en la que nosotros escribimos el trabajo, cómo manejamos el producto punto. Recordamos a su vez cómo manejábamos el producto punto, que si nos esperábamos al momento de realizar alguna operación. Y más que nada, cómo interpretarlo dentro ya del contexto de trabajo y energía. A breves rasgos, recordamos que si la fuerza ayuda al movimiento, simplemente será un trabajo positivo, lo cual vimos que se relaciona con la energía del sistema, haciéndola cambiar, y en este caso, si es que es un trabajo positivo, aumentaba la energía del sistema, como hicimos por acá. Mientras que si llegásemos a tener un trabajo negativo, eso implicaría que se nos quita energía al sistema. Hecho eso, habíamos hablado también de cómo escribir la energía a un sistema. Habíamos visto que como estamos en niveles iniciales, nosotros solo consideramos energías mecánicas, donde hacemos referencia a posiciones o velocidades. Y habíamos escrito también la ecuación de flujo, que sería la que está aquí puesta. En tal caso, después de eso, empezamos ya a resolver ejercicios, ver aplicaciones dentro de exámenes. Y poco a poco describimos un par de fuerzas, ¿no? Donde el análisis al último de la clase había sido: ¿qué es lo que pasa con la fuerza de fricción? ¿Qué tipo de trabajo hace? Donde llegamos a la conclusión de que depende siempre de qué cuerpo estamos analizando. Y obviamente también depende de qué pasa si es que es una fricción cinética o es una fricción estática. Dicho eso, nos quedaron pendientes dos trabajos o trabajo hecho por dos fuerzas y obviamente ver un poco de cosas más. Entonces vamos trabajando eso de ahí. Ya. Diríamos que el trabajo realizado por la fuerza normal, por definición, sería justamente la integral de la normal punto con el desplazamiento. Entonces, aquí encontraríamos que la normal es algo especial, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer ejercicios básicamente en una dimensión, donde tenemos, qué sé yo, algún bloque que tiene alguna velocidad inicial, tenemos una superficie rugosa, sale la superficie rugosa con una velocidad final más pequeña que antes, obviamente porque estábamos quitando energía, y luego ese bloque llega a algún resorte y nos pide encontrar cuánto vale su compresión máxima, cuánto vale la velocidad máxima, mínima, cosas raras que ya estaremos analizando. Pero, como estaba diciendo, nos mal acostumbramos a trabajar con este tipo de sistemas en una dimensión. Y eso nos lleva a lo siguiente. Como yo estoy viendo que en todo mi trayecto, mi desplazamiento va a ser un desplazamiento horizontal, entonces, recordando que tenemos, más allá de la fricción y eso, tenemos dos fuerzas que serían nuestro peso y tenemos la normal. De aquí surge una mala noción, que es decir que el trabajo de la normal es igual a cero y el trabajo del peso también es igual a cero. ¿Por qué estaría mal? Porque no siempre va a pasar esto y eso se basa simplemente en cómo nosotros definimos el trabajo, donde además dependemos del vector de desplazamiento, ya sean desplazamientos pequeños o desplazamientos grandes, cuando ya tomamos en general todo el movimiento. Hecho eso, ¿a qué voy? Vamos a poner un ejemplo donde el trabajo normal y el trabajo del peso no va a ser igual a cero, y eso sería simplemente viendo hacia una punta normal. ¿Qué es lo que quiere hacer nuestro normal? El caso más sencillo para mostrar que el trabajo anormal es distinto de cero es qué pasa si estamos en un ascensor. Sabemos que estamos en un ascensor, tenemos una tensión por ahí arriba que jala toda la máquina con nosotros dentro. Nosotros dentro del ascensor sentimos varias cosas, sentimos que el suelo obviamente nos ejerce una normal, no nos deja caer al vacío y obviamente por ahí también está metido nuestro peso, así que vamos a ponerlo ahí. Ya, W. Hecho eso, ¿qué es lo que conocemos? Supongamos que nuestro ascensor está subiendo. Si nosotros decimos que el ascensor está subiendo, estaríamos viendo que en este momento nuestro normal apunta hacia arriba, nuestro desplazamiento también apunta hacia arriba. Entonces, aquí como los vectores ya no son perpendiculares, concluimos que aquí el trabajo de la normal ya no es cero. Y de forma similar encontraremos con el peso. Mi peso va hacia abajo, mi desplazamiento va hacia arriba. Más allá de que esta cosa nos va a salir negativa, encontraríamos que el trabajo del peso también va a ser distinto de cero. De ahí, si son iguales o no, ya depende si estamos con velocidad constante, si estamos subiendo, si estamos bajando y demás. Lo importante aquí, una vez más, era simplemente hacer notar que el trabajo normal no siempre va a ser igual a cero. Una vez más, depende siempre de qué esté pasando en un sistema.
Teniendo eso en cuenta, vamos a poner un ejemplo justamente sobre esto, sobre ascensores, y a ver qué podemos sacar. Vamos a tomar la misma figura. Ya, vamos a decir que nuestro sistema está acelerando hacia arriba con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Conociendo que estamos desplazándonos una distancia de unos 3 metros, estamos subiendo un piso nada más. Entonces, si tenemos una masa de unos 70 kilogramos, la pregunta va a ser, ¿cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la normal? ¿Cuánto vale el peso? Y de ahí, ¿cuánto valen los trabajos de cada una de estas cantidades correspondientes? Entonces, en lo que respecta a las fuerzas, utilizaríamos solamente la parte inicial de dinámica. Diríamos que mi sistema total está acelerando hacia arriba. Ya conocemos qué aceleración hay. Entonces, simplemente plantear nuestras ecuaciones. Si nos enfocamos en la persona, ¿qué es lo que podríamos ver de la persona? Vamos a quitar esto. Ya, no terminan de arreglar todavía el buje este de los comandos. Pero bueno, volvamos. ¿Qué siente la persona? La persona siente una normal hacia arriba y siente un peso hacia abajo. De ahí, otra vez más, nociones ya de dinámica. Sabemos que si terminamos acelerando hacia arriba es porque la fuerza que nos jala hacia arriba es más grande que la que nos intenta jalar hacia abajo. Hecho esto, simplemente plantearíamos que sumatoria de fuerzas en Y va a ser positivo hacia arriba. Tendríamos masa por aceleración. Entonces tenemos normal menos peso es igual a masa por aceleración y solamente despejar las cosas. Diríamos que nuestro normal va a ser igual a más aceleración más masa de gravedad. Sacaríamos factor común masa. Utilizando gravedad 10, veamos cuánto nos sale la normal. Entenderán que el peso no lo estoy buscando porque solamente es multiplicar masa por gravedad, entonces no estoy buscando cuánto vale ese peso ahí. Y de hecho, me estoy dando cuenta que para encontrar la tensión deberíamos conocer cuánto vale la masa del elevador. Así que vamos a arreglar esas cosas. En tal caso, multiplicando estos valores aquí me estaría saliendo que nuestra normal es de unos 980 newtons. Ya conociendo eso, podríamos decir entonces que, supongamos que la tensión, como estamos jalando un perro ascensor, que es una masa inmensa, va a ser una tensión de unos 10.000 newtons. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Entonces, otra vez, conocer los trabajos de cada una de estas cosas. Según el diagrama de cuerpo libre, estaríamos viendo que mi tensión va a favor del movimiento. Entonces sería un trabajo positivo. Vemos a su vez que la normal también hace lo mismo. Normal va a favor del movimiento, mientras que nuestro peso va en contra de ese movimiento. Por lo tanto, la única fuerza que haría trabajo negativo sería justamente nuestro peso. Entonces, nada, teniendo en cuenta que vamos a multiplicar por esa distancia de 3 metros, veamos cuánto nos sale. Multiplicando la tensión por eso de ahí, no, les dije 10.000 newtons, ya. Tendríamos que el trabajo hecho por la tensión va a ser de unos 30.000 joules. De forma similar, multiplicando 3 por la normal, tendríamos 2.940 joules, y una vez más positivos porque vamos a favor del movimiento. Mientras que para el peso tendríamos 70 por 10 y por 3. En magnitud tenemos 2.100 joules. Pero nada más, recordando que el trabajo tiene signos porque dependemos de si nos están ayudando o nos están estorbando, diríamos que el trabajo realizado por el peso va a ser de menos 200, perdón, menos 2.100 joules. Y encontrado eso. De aquí tranquilamente nos podrían pedir cuánto vale el trabajo neto hecho sobre el sistema. Luego nos podrían pedir cómo está cambiando la energía potencial del sistema, qué está pasando con la energía cinética. Y en sí, un poco más de relaciones que se basan en unos teoremas que no hemos visto por ahora. Por ahora simplemente me importaba quitarme eso encima. Explicar que la normal y el peso tienen un trabajo distinto de cero. Sí, tenemos que el movimiento no es perpendicular a estos vectores. De aquí, igual que hicimos en la clase pasada, encontraríamos que si existe alguna fuerza inclinada respecto al movimiento, como hicimos, bueno, aquí está solo de forma teórica, no sé, como hicimos por acá con el peso, encontraríamos que esas fuerzas inclinadas también hacen un trabajo. Dependemos simplemente de la ecuación donde sí tenemos el ángulo. Pero bueno, serán cosas que vamos a ver de nuevo más adelante, ya hicimos una introducción a eso. Habiendo hablado ya sobre la normal, veamos qué es lo que pasa con la tensión. Y la atención a este problema no me importa, me importa un tipo de problema específico. Una pregunta teórica bastante común suele ser,
¿qué trabajo hace la normal en un movimiento circular? Recordamos que un movimiento circular es simplemente dar vueltas alrededor de un círculo, donde nosotros ya en dinámica analizamos que generalmente es porque algo nos obliga a dar esa vuelta, y generalmente si es que hablamos de una masa que está colgada, suele ser justamente por una tensión que está apuntando hacia el centro de esa circunferencia. Entonces, la pregunta en ese tipo de problemas es, ¿cuánto trabajo hace la tensión? Para esto nosotros nos podemos matar sacando valores numéricos, viendo cuánto vale la tensión en cada punto, cuánto vale la velocidad en cada punto, en qué ángulo estamos, pero todo eso no sirve, porque por definiciones, recordamos una vez más, el trabajo de cualquier fuerza es igual a la integral del producto punto entre esa fuerza y el desplazamiento, o lo que es el equivalente, fuerza punto desplazamiento. Vamos a ver por qué no trabajo con esto de aquí y trabajo con esto de acá mejor. ¿Qué estaríamos viendo? Vamos a decir que nosotros tenemos dos puntos, tenemos punto A y punto B por acá. Teniendo mi punto A y mi punto B, yo podría establecer que mi desplazamiento entre A y B no es nada más que el vector que une esos dos puntos. Y eso es lo que nos va a traer problemas. Porque yo en este momento, ¿qué es lo que vería? Encontraría que mi desplazamiento es justamente esa línea de ahí. Y si yo analizo vector por vector, tensión por tensión, diría, mira, en mi caso inicial, cuando estoy en A, mi tensión está ahí, mi desplazamiento está por acá. Claramente hay un ángulo y podría calcular qué trabajo hace. Pasa un pequeño tiempo, ahora estoy aquí abajo, tengo otra inclinación para la tensión, tengo asimismo otro vector de desplazamiento, bueno, estamos trabajando con el mismo vector de desplazamiento, tengo otro ángulo acá, puedo calcular el desplazamiento, puedo calcular el trabajo que se hace y así calcularlo para cualquier punto. Pero el problema es que esto de aquí está mal, porque nosotros no relacionamos todo un camino inicial con lo que pasa al final, lo hacemos por tramos. Por eso es que nosotros utilizamos la definición a través de la integral. Vamos quitándonos esto de encima. Si yo no trabajo con un vector de desplazamiento y me enfoco en que en cada momento que yo estoy moviéndome en la circunferencia tengo un pequeño desplazamiento, veríamos que, otra vez por definiciones, cosas que ya tratamos antes, yo tengo desplazamientos chiquitos, que son perpendiculares al vector radial, o lo que es igual, son desplazamientos que son paralelos o tangenciales a la circunferencia en cada uno de los distintos puntos. Entonces, eso nos llevaría a que, si es que aquí mi vector de tensión es radial y mi vector pequeño de desplazamiento es el delta R o dr, como queramos verlo, son perpendiculares, entonces el trabajo entre estos dos va a ser un trabajo de cero. Lo mismo va a pasar en este punto acá, en este punto acá, en este punto acá y en demás puntos. Entonces, eso nos llevaría a que si nosotros tomamos la integral, estaríamos sumando un montón de cositas pequeñas, pero cositas pequeñas donde todas ellas valen cero. Por lo tanto, como es común, si sumo un montón de cosas que valen cero, mi resultado al final va a ser cero también. Y eso nos lleva asimismo a una concepción incorrecta sobre el trabajo que realizan las tensiones. Aquí nuestro trabajo de tensión sí vale cero, por lo que estamos diciendo. Nuestros desplazamientos pues, son perpendiculares a la fuerza de la tensión, entonces sí o sí van a valer cero. Pero no es más, no es una regla general. Aplica solo para movimientos circulares, pero vamos a plantear lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un sistema de dos bloques. Vamos a tener un bloque, ya, una superficie horizontal, otro colgando, y bajo esa configuración vamos a decir que esta masa M grande se va a mover. Digamos que el suelo es liso. Nuestra masa M grande se estaría moviendo porque tenemos una tensión que nos jala a la derecha. Teniendo esa tensión que nos jala a la derecha, estaríamos viendo que, como no tengo nada que me detenga, porque otra vez estamos poniendo que el suelo es liso, entonces diríamos que este sistema se va a desplazar. Y sin valores, sin números, vemos que mis dos vectores en este momento ya son paralelos, no son perpendiculares. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un trabajo hecho por atención. Por lo tanto, estamos desmintiendo lo que pusimos por acá. Entonces, una vez más, los trabajos pueden o no valer cero, depende del problema en específico. Pero eso aquí simplemente nociones. Hecho eso, nosotros podemos abordar, podemos meternos un poco más dentro del movimiento circular, podemos complicarlo y, por ejemplo, podemos tratar un resorte. Eso lo vi en una lección hace mucho tiempo, donde tenemos el siguiente escenario. En este caso, estaríamos hablando de un plano circular horizontal. Es decir, pueden imaginarse que ustedes en este momento están en un escritorio
o en una mesa, donde sea que estén recibiendo la clase, dibujan un círculo y hacen que algo dé vueltas alrededor de ese círculo. Ya, es decir, aquí el peso no tiene nada que ver porque el peso está perpendicular a la mesa. Está tal cual metiéndose a la mesa, saliendo, pero no está influenciando en mi movimiento circular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Nosotros podríamos tener un ejercicio un poco sádico donde podemos tener, como mencionaba, un resorte. Un resorte, tenemos una masa y supongamos que estamos en MCU. Entonces nos piden conocer qué pasa con el cambio de energía elástica. ¿Qué es lo que estaríamos viendo en este sistema? Si estamos con MCU, sabemos que eso implica que la velocidad angular va a ser constante. Si la velocidad angular constante, entonces nuestra aceleración centrípeta, o la magnitud de aceleración centrípeta, mejor dicho, también va a ser constante. Si la aceleración es constante, entonces las fuerzas van a ser constantes. Por último, si mis fuerzas son constantes, incluidas la fuerza del resorte, recordemos que la fuerza elástica es K por un alargamiento. Entonces, si todo esto es constante, vería que lo que sabemos que nosotros podemos hacer en un resorte es estirarlo, comprimirlo, pero no cambiar el material. No es como si yo tuviera un resorte de caucho y luego tengo un resorte de aluminio, luego tengo un resorte de acero, porque claramente eso sí, al cambiar el material cambio de acá. Así que bueno, como esto no lo podemos variar, diríamos que entonces mantenemos delta L constante. Y todo este juego esté repitiendo a cada rato constante, 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 que me lleva a que si la longitud o la deformación de mi resorte va a ser constante, también va a ser su energía elástica. Tendríamos entonces la energía elástica va a ser un medio K delta L cuadrado. Por lo tanto, si esto es constante, entonces nuestra energía elástica también es constante. Y si es constante y me piden calcular cómo varía la energía elástica, ¿qué diríamos? De cabeza cero, porque como siempre tengo el mismo valor numérico, no existe ningún cambio. Ya las cosas serían distintas si en lugar de MSU trabajamos MSV, porque ahí obviamente si es que hacemos que cambien las fuerzas, cambiaría también esto de aquí. Si cambia mi deformación de resorte, voy a tener más o menos energía en el resorte, ya depende de qué pase. Y obviamente eso nos llevaría a que este cambio ahora va a ser distinto de cero. Pero eso, simplemente para hacerles notar que cuando estamos trabajando con movimientos horizontales, generalmente los resortes, cuando estamos dando vueltas, pues no van a hacer ningún trabajo porque no cambia su energía jamás. Haciendo otra analogía con el dinero, es como que tengamos siempre guardados $10. Si siempre los guardamos hasta que nos morimos, no hicimos nada con eso, no le dimos ningún uso, así que no cambiamos nada en el sistema. Hecho eso de ahí, vamos a hablar un poco sobre teoremas y vamos a hablar también sobre algo que nosotros ignoramos la clase pasada, donde revisamos otra vez. No, esto es el pre. Ya, la clase pasada nosotros habíamos hecho. ¿Dónde está? Bueno, ignoramos dos cosas. Estamos en este ejercicio un poco molestoso, donde nosotros habíamos dicho que porque tenemos una cuerda ideal, tenemos una tensión, mi bloque, el de arriba y el de abajo, se iban a mover a la misma distancia y el resorte también. Con eso no hay nada de malo. El problema es que en esa clase yo no les dije qué pasaba con las tensiones. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo una tensión, porque estamos en primer parcial, diríamos que la tensión es la misma acá. Entonces, a final de cuentas, son fuerzas que están dentro de un sistema. Fuerzas las cuales pueden hacer trabajo si es que tenemos desplazamientos. Oh, sorpresa, si había un desplazamiento que provocaba el resto del problema. Entonces, vamos a ver por qué no metí en ningún momento aquí qué pasa con las tensiones, por qué lo ignoramos y cuándo podemos hacerlo. Aquí es donde nosotros empezamos a hablar como tal de un sistema. ¿Qué es lo que le afecta a un sistema? ¿Qué siente un sistema? Y las interacciones entre los cuerpos de un sistema. Esto es básicamente lo mismo que dinámica, donde cuando nosotros teníamos dos bloques que se movían en conjunto porque jalábamos el de abajo o el de arriba, nosotros ignorábamos la fricción interna entre esos dos, porque por tercera ley de Newton, uno siente la fricción a un lado, el otro siente la fricción al otro lado, como ya habíamos hecho esas veces. Entonces, al momento de sumarlas, las podemos cancelar. Y lo mismo estaría pasando aquí con los trabajos. Vamos a tomar eso aquí. Veríamos que nuestro bloque de masa M grande sentiría el trabajo de la tensión positivo, porque una vez más los vectores van a ambos paralelos. ¿Qué pasaría con el bloque de aquí abajo? Este bloque siente la tensión hacia arriba. Bueno, una vez más recordamos que una cuerda lo que quiere hacer es siempre como que recogerse, siempre las tensiones apuntan hacia el centro. Pero
este bloque está cayendo. Entonces, como estamos viendo que cae, diríamos que el trabajo de atención para este va a ser negativo. Vamos a ponerlo, este es el bloque A y este es el bloque B. El trabajo de atención sobre A va a ser positivo, mientras que el trabajo de atención sobre B va a ser negativo. Entonces, como nosotros consideramos el sistema, estaríamos viendo que como tal sumamos todo lo que nos molesta a cada pequeño cuerpo. Veríamos que eventualmente nos toca sumar estas tensiones también, estos trabajos de tensión. Por lo tanto, al sumarlos, como estamos hablando de la misma fuerza y la misma distancia, estos dos trabajos son iguales, solo que con signos cambiados. Por lo tanto, se cancelan entre estos dos. Y por eso es que nosotros no tomamos en cuenta el trabajo de fuerzas internas, sino solamente fuerzas externas a nuestro sistema. Y no es más, por eso aquí jamás les puse qué pasaba con la tensión, porque no importa, es algo que así mismo se lo puede trabajar, no tenemos problemas, los profesores que nunca lo hagan en el examen, porque se supone ya les enseñan en clase que esas fuerzas internas no hacen trabajo, porque se cancelan directamente. Hecho eso, estoy hablando de fuerzas internas. Eso implica que si tenemos fuerzas internas, tenemos también fuerzas externas. Entonces, vamos hablando sobre ellas y qué es lo que le hacen a un sistema. Primero, tenemos que definir un sistema. En general, lo que yo suelo hacer para definir un sistema es plantear que mi sistema está compuesto de dos partes. Tengo un sistema compuesto por masas y un sistema compuesto por resortes. Entonces, cuando yo junto estas dos cosas, todo eso es mi sistema de análisis. Por lo tanto, yo diría que mi energía mecánica justamente comprende la energía que tienen las masas, que puede ser cinética o potencial gravitacional, más la energía que tienen los resortes o los elásticos, como queramos decirle, porque como tal son las cosas que tienen energía mecánica dentro de mi sistema. Pero hay ocasiones en las que tenemos justamente fuerzas externas a esto, y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar algunos teoremas. Primero, nuestro teorema principal al momento de trabajar este tema de trabajo de energía es plantear que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué más conocemos? Tenemos que las fuerzas externas, como cambian el sistema, no conservan la energía del sistema. Se las conoce entonces como fuerzas no conservativas. Pensemos a eso mismo como dinero. Supongamos que ustedes tienen una alcancía a la cual no le están metiendo ni le están sacando dinero. Lo que sea que esté ahí adentro se mantiene constante hasta que venga alguien externo y le haga un cambio, donde obviamente el cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Le metemos plata o le empezamos a sacar plata. Lo mismo pasaría aquí. Entonces, nosotros decimos que el trabajo de las fuerzas conservativas, porque justamente buscan conservar, provocarían que el cambio de energía mecánica sea cero, porque una vez más, si conservan la energía mecánica, entonces no la cambian. Y a su vez, esto nos lleva a encontrar una relación. Diríamos que el cambio de energía potencial. Recordamos que la potencial no solamente es potencial gravitacional, sino también potencial elástica. En general, cualquier potencial rara que ya estaremos trabajando sobre eso. En tal caso, ese es nuestro primer teorema, este es nuestro segundo, y de aquí nosotros podemos ir sacando más relaciones. Nosotros también podríamos decir que, ya, perdón, podemos decir también que nuestro trabajo neto no es nada más que la suma de dos cosas. El trabajo de fuerzas que conservan energía, pero las que no conservan y las que conservan. De hecho, estoy viendo que estoy pendejo, no les escribí bien. Sería FNC, trabajo de fuerzas no conservativas. Ah, no, esto sí son las conservativas. Ya, pero estoy complicándome mucho. Ya, las conservativas no cambian el sistema, por tanto decimos que las conservativas son solamente menos delta U. Y ahora sí, ya que esas no cambian lo del sistema, tenemos que hay fuerzas que sí cambian, donde tenemos las fuerzas no conservativas. Y cuando lo sumamos con los trabajos de fuerzas conservativas, veríamos que eso al final nos da un cambio total. Podemos pensar en que esto es como una construcción. Tenemos personas o bueno, delincuentes que están intentando vandalizar las cosas, como en ciertas marchas que hacen en ciertos países, donde intentan hacer destrucción, intentan hacer caos, no conservan lo que hay. Mientras que tenemos personas que lo están defendiendo qué le está pasando a ese sistema. Están intentando que no dañen las puertas de una iglesia para que entren a vandalizarla. Entonces,
al final, el resultado de lo que le sucede a esa iglesia depende de quién gana. Si ganan los que intentan no conservar el sistema o los que intentan conservarlo. Y eso es justamente nuestro trabajo neto. Lo que a su vez, otra vez por teorema, nosotros podemos darle vuelta aquí arriba, poner lo que sería igual al trabajo neto del sistema. A su vez, cambio de la energía cinética y ahí podemos sacar más relaciones. En tal caso, estas son las ecuaciones básicas con las que nosotros trabajamos y de ahí lo que podemos hacer también es intentar relacionar nuestras fuerzas conservativas con justamente una fuerza, con una integral más. Eso estaremos dejando quizá para hoy en la última media hora, si no sería para la siguiente clase, porque sí es un poco extenso y también importante entender. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver una vez más una de las preguntas que teníamos por acá, justamente esta, pero vamos a hacerlo de otra forma. En la clase del día sábado, creo que les había puesto eso aquí, o fue viernes, no recuerdo, concluimos que nuestro trabajo neto para ese sistema iba a ser cero. Y habíamos dicho que eso era porque tanto el trabajo de la fuerza de arrastre como el trabajo hecho por el peso se iban a cancelar el uno al otro. Ahora, no recuerdo si les conté también por qué tuve problemas con este curso y demás, entonces vamos a contar esa historia de nuevo. Primero, ya sabiendo que las fuerzas son iguales y van en sentidos opuestos, decimos que el trabajo neto, pero decimos que la fuerza neta es igual a cero. Por lo tanto, nuestro trabajo neto también es igual a cero. Para los que están ahorita que no estuvieron en esa clase, una vez más, planteando que el trabajo neto es fuerza neta, punto de desplazamiento. Si mi fuerza neta vale cero, pues la multiplico por lo que se me sale cero. Y fue la conclusión a la que llegamos por acá. La otra forma era decir que, como estamos cayendo, nuestra fuerza de arrastre haría un trabajo negativo, mientras que la fuerza del peso haría un trabajo positivo. Y una vez más, siendo magnitudes iguales y arrastrándose a la misma distancia, estas dos cosas son iguales, un número, el mismo número, pero signos opuestos, y ese mismo, cuando yo los junto, dan cero. Llegamos a la misma respuesta. Pero ahora tenemos otra forma más de analizarlo. Teniendo en cuenta de que el problema nos dice que la persona ya ha llegado a una velocidad terminal, entonces diríamos que mi velocidad terminal, por definición, como ya vimos otra vez, es una velocidad que sea lo que sea que valga, va a ser una constante. Por lo tanto, si mi velocidad es constante y la persona es la misma persona, es decir, no pierde masa, no es que se le cae un zapato, se le cae el casco, se le caen las botas, se le cae paracaídas, no, no se le cae nada. Si no se le cae nada, la masa es constante. Por lo tanto, su energía cinética, que sería un medio masa velocidad al cuadrado, va a ser también constante. Por lo tanto, una vez más, como estamos con velocidad terminal, podemos decir que, en vista de que su velocidad terminal es constante, la energía cinética también es constante, entonces, tomando el teorema que acabamos de ver, diremos que el trabajo neto, que es delta K, también va a ser igual a cero, porque jamás estoy cambiando esta energía. Entonces, tenemos tres formas de llegar exactamente a la misma respuesta, y obviamente las tres son válidas porque todo eso es válido. Estamos simplemente utilizando teoremas. De ahí en sí, ahora sí la historia con este curso. Algunos habían sacado que efectivamente el trabajo era igual a cero, no a través de esto, sino a través del producto punto entre fuerzas. Pero porque me hicieron una estupidez. Ya la estupidez de estos sujetos, de algunos, cuando revisé ese examen, fue, tenemos fuerza de arrastre hacia arriba, tenemos peso hacia abajo, y yo digo que el trabajo de la fuerza de arrastre es igual al trabajo del peso y ambos son iguales a cero, que de por sí está mal porque hace rato dijimos que son números distintos de cero, uno es positivo y otro negativo. Pero me decían que es cero, ¿por qué? Yo sé que el trabajo es simplemente un producto punto entre fuerza y desplazamiento. De hecho, eso nosotros sabemos que esto a su vez es fuerza, magnitud de desplazamiento y coseno del ángulo. Y este par de personitas me dijeron, esto vale cero porque el ángulo entre mi fuerza y mi horizontal es 90, lo cual no está mal. Obviamente, si mis fuerzas son verticales y mi X es esta, tengo 90 grados entre esos dos y coseno 90 nos da cero. ¿Cuál es el miserable problema en esa justificación estúpida? Recordamos que el producto punto no le interesa el ángulo en X, no le interesa el ángulo en Y, no le interesa el ángulo en Z, que fueron cosas que dibujé por acá. Como les hice en la última clase, lo que nos importa, una vez más, no es el ángulo en X, Y, Z, sino es directamente el ángulo entre mis dos vectores, mi vector de fuerza y mi vector de desplazamiento.
Así que volviendo acá, esa justificación es estúpida porque el X no me interesa. No me interesa el ángulo respecto a Y, no me interesa el ángulo respecto a algún eje horizontal, inclinado. No me interesa nada. Me interesa solamente el ángulo entre mis fuerzas y en este caso mi desplazamiento que por casualidad iba hacia abajo. Y bueno, eso es lo que nos da origen a que un número sea positivo y otro negativo. Entonces eso, por amor a Dios, para primero no perder puntos en alguna lección o eventualmente examen. Y segundo, para que sus profesores no los recuerden con odio luego. Recuerden que el producto punto no le interesa otra vez el ángulo X, el ángulo respecto a Y, el ángulo respecto a Z. No, me interesa solamente el ángulo entre mis fuerzas y mi desplazamiento. Entonces, bueno, una vez más, esta es otra forma de resolver este sistema, así que podemos seguir avanzando. De lo que estábamos diciendo, habíamos encontrado que teníamos una vez más dos tipos de trabajos. Habíamos dicho que existe el trabajo de fuerzas no conservativas y el trabajo de fuerzas conservativas. Por definición, como dijimos, el trabajo de las fuerzas no conservativas no conserva la energía mecánica, por lo que ésta es igual a el cambio de energía mecánica. Y se relaciona con algo de lo que hicimos la clase pasada también. Nosotros habíamos puesto un problema donde inicialmente teníamos, déjame ver, ¿dónde están? Ya era de acá. Un problema donde inicialmente teníamos una energía mecánica inicial de 200 joules, inicial de 40 joules. Ajá. Y luego, después de nosotros meterle una fuerza, al final obtuvimos 240 joules. Veríamos que le estamos metiendo al sistema 200 joules. Como le estamos metiendo energía al sistema, obviamente no conservamos energía al sistema. Pero más allá de eso, como nosotros estamos cambiando la energía que tiene el sistema, justamente estamos diciendo, mira, no la conservo y aumento. Y eso se debería a un trabajo, pero no un trabajo cualquiera, sino el trabajo de las fuerzas no conservativas. No voy a seguir reciclando cosas de la clase pasada, así que vamos a hacerlo con un ejercicio por acá, uno nuevo. No hablamos de las conservativas. Entonces, nada, vamos a plantear algo sencillo. Vamos a decir que tenemos un bloque el cual tiene una masa m, alguna velocidad rara. No vamos a decir que cambia de altura, vamos a poner que tiene velocidad inicial en algún momento y tiene una velocidad en algún otro momento. Entonces nos van a decir, tenemos que la energía cinética inicial es de unos 1000 joules, mientras que la energía cinética final es de unos 300 joules. Entonces nos van a pedir encontrar cuánto vale el trabajo de las fuerzas no conservativas, fuerzas no conservativas, cuánto vale el trabajo neto hecho por el sistema y también qué pasa con delta U, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Veríamos que como tal calcular cosas a priori no podemos porque no eso los lleva a obligarse a usar teoremas. Donde veamos qué pasaría con el primero. Nosotros sabemos una vez más, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de energía mecánica. Podríamos plantear eso. Digamos, esto es delta E sub m. Listo. Sabemos que a su vez, delta E sub m, como todo cambio, simplemente es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Hecho eso, ¿qué es lo que nosotros conocemos? También habíamos visto en la clase anterior, y lo dijimos al inicio, la energía mecánica es la unión de energía cinética con energía potencial. Entonces podríamos decir que tengo energía cinética final más energía potencial final menos energía cinética inicial más energía potencial inicial. Hecho eso, veamos qué cosas están cambiando y cuáles no. Nosotros dijimos que aquí estoy en un movimiento horizontal, jamás estoy cambiando alturas. Por tanto, yo podría decir que mis potenciales iniciales y finales son iguales porque jamás estoy cambiando de altura. O también para simplificarnos la vida, podemos decir y igual a cero a esta altura. De forma que son iguales, sí, pero son cero. Y aquí simplemente algo más de cuidado matemático. No es lo mismo cancelar dos cosas porque sean iguales a decir que son iguales a cero. Entonces, eso. Tengan cuidado con lo que hacen. Algunos profesores sí suelen molestar respecto a eso. Yo uno de ellos, pero bueno, no tengo poder en estos momentos, así que mis palabras no importan. Siguiendo con lo demás, veríamos que nos sobran solamente las cinéticas, ¿sí? O se pesa justamente lo que está ahí puesto. Entonces, podríamos decir que esto va a ser simplemente 1000 menos 300 y tenemos un total de 700 joules. Ah, perdón, menos 700 joules, final menos inicial. Perdimos 700 joules. Entonces, listo. Hemos encontrado qué es lo que pasa con el trabajo de las fuerzas no conservativas. Conociendo eso de ahí, veamos qué más podemos hacer. Veríamos una vez más.
nosotros conocemos que el trabajo neto, como pusimos hace rato, es delta K, o es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas con el trabajo de las fuerzas conservativas. Esto nos lleva a un ligero problema. Tenemos mucha variedad de ecuaciones en lo que respecta a este tema, entonces es normal que al inicio ustedes se sientan abrumados, no sepan cuál de todas escoger. La buena ventaja es que como todas las ecuaciones hacen referencia al mismo tema, pueden forzar relaciones y ver qué pasaría. Por ejemplo, hace un momento dijimos que el trabajo neto es igual no solamente al cambio de energía cinética, que es la forma más sencilla de resolver esto porque les estoy dando como tal las energías cinéticas, sino podemos decir, mira, el trabajo neto es un trabajo de fuerzas no conservativas más el trabajo de fuerzas conservativas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo no conozco qué es lo que pasa con las conservativas. No me han dicho si hay fuerzas conservativas, no tengo desplazamiento, no conozco magnitud de fuerzas. No puedo calcular esto. Entonces, como no puedo, utilizamos otra relación más. Diríamos entonces que el trabajo neto transporte teorema es igual a delta K. Y una vez más, eso sí lo conozco, ya sabemos que esto es de menos 700. Entonces, mira, perfecto. Hemos encontrado que es lo que pasa con el trabajo neto. Sería menos 700. Y ahora nos metemos con la última parte. Me preguntan qué pasa con la energía potencial, cómo cambia la energía potencial. Y para eso podemos asimismo utilizar algunos artificios. Primera manía, como dijimos que la altura es constante o mi altura va a ser cero. Entonces, en ambos casos, ya sea que tenga altura constante o altura cero, diríamos que mi cambio de energía potencial va a ser cero. Entonces, primer camino resuelto, solamente enfocándonos en las alturas. Pero nosotros vamos tomar más caminos. ¿Qué más conocemos? Conocemos, según el segundo teorema que les puse, que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos delta U. Pequeño gran problema. Una vez más, nosotros no conocemos cuánto vale el trabajo de las fuerzas conservativas, así que esta ecuación a priori no me sirve. Hasta que me doy cuenta de lo siguiente. Yo voy a calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. Está por acá. Como esto es igual a delta K y es igual a este número, entonces vería, conozco esto, puedo encontrar qué pasa con el trabajo de fuerzas conservativas. Entonces, tomando esa igualdad y despejando, diríamos, mira, el trabajo de fuerzas conservativas es igual a menos 700 menos el trabajo de las fuerzas no conservativas, y viendo que ambas son menos 700 y estoy restando un número consigo mismo, diría, todo esto al final va a ser cero. Eso nos dejaría que, como el trabajo de fuerza conservativa es cero, también lo va a ser el negativo del cambio de la energía potencial. Teniendo en cuenta que tenemos cero es igual a menos algo, entonces tranquilamente mando el menos al otro lado, y con eso concluimos que la energía potencial es, pero el cambio de energía potencial también es igual a cero, pero con un segundo camino. Hasta ahí. ¿Bien con lo que hemos hecho? Sí, ok, listo. De aquí podemos meternos así mismo con otro sistema más, déjenme pensar si es que lo quiero aplicar o no. Ya, podemos hacer una cosa más, una variación más. En la clase pasada, si no me equivoco, también nosotros habíamos dicho que justamente como podemos hacer cambiar las variables, yo puedo decir que, ya aquí está. Como mi energía mecánica es cinética más potencial y yo puedo hacer que cambie cada una de ellas, entonces también va a cambiar mi energía potencial. Así que vamos construyendo la siguiente relación. Vamos a decir que nosotros tenemos, a breves rasgos, una función que depende de otras dos funciones. Y ya, vamos a suponer que todas son f, g y h de x. Si me piden conocer cómo cambia mi función f por culpa de las otras dos, yo tendría que ver cómo cambió g y cómo cambió h. De la misma forma, lo que estaremos haciendo aquí es decir que el cambio de energía mecánica no es nada más que el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial, porque simplemente estoy viendo qué es lo que pasa con cada una de ellas por separado y luego sumo todas las contribuciones, todos los cambios. Entonces, una vez más, resolviendo este problema de una última forma, que es lo que vimos, nosotros calculamos que el cambio de energía mecánica, ya sea por el trabajo de las fuerzas no conservativas o tomándolo como la resolución de esto, un poco más extenso y dándome vueltas como ponemos un perro mordiéndonos la cola, sacamos que esto es menos 700. ¿Y quién más era menos 700? Delta K.
Y me quedo con que aquí ahora tengo delta U. Entonces, no es más, un despeje sencillo. La única forma en la que esta ecuación cumple sería sí y solo sí. Delta U llega a ser de cero. Entonces, a eso mismo, igual que hicimos hace rato, hemos encontrado tres distintos caminos para encontrar la misma solución. Ventajas de esto, una vez más, cualquier camino que ustedes apliquen sirve. Obviamente depende de si tienen o no la información suficiente para poder aplicarlo. Y si no, simplemente buscar un camino nuevo y ver otra forma de plantearlo. Entonces, si estamos bien con eso, ya hemos definido qué es lo que pasa con las fuerzas conservativas y no conservativas. No tenemos mayor cosa que hacer por ahora, más que ponernos a resolver ejercicios. Entonces, vamos a ver estos tres acá. Déjenme pasarlos por acá y a ver qué nos sacamos. Entonces, vemos aquí, este era uno teórico, de hecho fue en el mismo examen donde tuvimos lo del paracaidista y me hicieron cagadas en el mismo examen esos alumnos, pero bueno, veamos. Nos dicen que tenemos en nuestra mano una moneda de 50 centavos con una altura de 1 metro. Si ahora la elevamos a 2 metros a velocidad constante, nos piden conocer qué afirmación es correcta respecto a la energía mecánica total de la moneda mientras sube de 1 a 2 metros. Entonces, antes de ver las opciones, vamos viendo qué es lo que podemos hacer. Nos están diciendo que nuestra velocidad es constante. Si la velocidad es constante, una vez más, eso implica que la energía cinética también va a ser constante. Por lo tanto, delta K va a ser igual a cero. ¿Qué más podemos plantear aquí? Nosotros veríamos que como nuestra energía potencial depende de la masa y de la altura y estamos cambiando de altura, entonces eso nos llevaría a que ya depende un poco del sistema de referencias, como hicimos la otra vez, pero en general, si es que estoy aumentando altura, eso equivale también a aumentar mi energía potencial. Por lo tanto, nosotros podríamos de aquí plantear que nuestra energía mecánica, como es la suma de estas dos, y asimismo el cambio no es nada más que el cambio de los dos, entonces, el cambio de mi energía mecánica depende de delta K más delta U. Si es que delta K vale cero, por lo que estamos diciendo, entonces el cambio de energía mecánica depende de qué es lo que pasa en la potencial. Y ya hecho ese análisis previo, ahora sí veamos qué tenemos en las opciones y cómo podemos irlas trabajando. No, Denis, fuera bueno que fuera tu curso, fue mi curso con el viejito, ese semestre en el que fui miserable. Pero bueno, vamos para acá. Primera opción. La energía mecánica de la moneda se conserva ya que la moneda sube con velocidad constante. Estamos viendo aquí que no, nuestra energía mecánica o el cambio de energía mecánica depende directamente de delta U. Como estamos diciendo, como estamos aumentando altura, aumentamos delta U. Por lo tanto, si aumentamos delta U, también estamos aumentando nuestra energía mecánica. Así que, como estamos cambiándola, diríamos que no, la energía mecánica no se conserva. Hecho eso, vamos con la siguiente. Nos dicen que la energía mecánica de la moneda aumenta mientras va subiendo. No es más, eso depende del sistema de referencia, pero podemos asumir que sí. Como nuestra altura inicial es de 1 y altura final es de 2, vemos una vez más que como son directamente proporcionales la una con la otra, pues sí, si mi energía potencial aumenta, la energía mecánica también va a aumentar. Así que vamos a marcarla como correcta por ahora y vamos a ver las siguientes. Literal C. La energía mecánica de la moneda disminuye mientras va subiendo. Es más, dependemos del sistema de referencia, pero como ya estamos viendo que son alturas positivas y estamos aumentando nuestra altura, diremos que no, imposible, eso está mal. Entonces, se va a hacer ahí. D. La energía mecánica de la moneda se conserva ya que el trabajo realizado, bla, bla, no nos interesa. Nos dicen que se conserva, de cabeza está mal. Pero vamos a seguir leyendo lo demás. Nos dicen que el trabajo realizado por la mano de la persona se cancela con el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Vamos viendo qué estaría pasando ahí. A ver, encontramos que el trabajo de la mano sería un trabajo que va hacia arriba, porque a la mala la moneda sube por algo y ese algo somos nosotros que la estamos sosteniendo. Entonces tenemos fuerza de la mano. Y ahí nos está obligando a subir. Tenemos nuestro desplazamiento vertical para arriba, mientras que el peso de nuestro sistema pues nos está intentando jalar hacia abajo. ¿Qué es lo que estaríamos viendo aquí? Estaríamos encontrando que efectivamente, mis dos vectores son iguales. Entonces, siendo estos dos vectores iguales y estamos trabajando con el mismo desplazamiento, van a generar trabajos, pero con signos cambiados el uno del otro.
Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando cuando sume el trabajo de esos dos? Tendríamos un trabajo total de cero. Y veamos eso a qué nos lleva. Si nosotros sumamos todos los trabajos de un sistema, por definición, al sumar todos, estamos hablando de un trabajo neto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el trabajo neto? El trabajo neto no tiene relación con la energía mecánica. Otra vez, revisamos el teorema que les puse hace rato. Quien tiene que ver con la energía mecánica es el trabajo de las fuerzas conservativas o a su vez también de las no conservativas como pusimos acá, que las no conservativas lo aumentan o lo disminuyen. Pero el trabajo neto no. El trabajo neto no le interesa la energía mecánica, simplemente se maneja con otros parámetros. Entonces, ¿qué veríamos una vez más? Como estos trabajos son iguales pero opuestos, se cancelan. Perfecto, diríamos trabajo neto es igual a cero, pero por teorema esto es igual a delta K y esto no es nada nuevo. Ya conocíamos inicialmente que delta K iba a ser cero. Entonces, eso nos lleva a una pequeña contradicción, algo que también solía decir más, ya lo vamos a hablar sobre energía mecánica, pero primero terminemos con esto. Por último, veríamos que me dicen que hay de esta bien, así que no, nos quedamos solamente con la B. Y ahora sí, matado ese problema. ¿Qué es lo que yo solía decir mal antes? Antes yo también razonaba o intentaba forzar una relación entre el trabajo neto y la energía mecánica, pero porque era una cosita inocente y no sabía lo que hacía. Entonces, veamos. Si yo escucho trabajo neto, yo pienso directamente en justamente todas las interacciones que tienen con un sistema y cómo me cambia la energía de ese sistema. Entonces vamos a anotarlo. Trabajo neto engloba todas las interacciones con un sistema. Obviamente, si tengo la fuerza de la mano, esa sería una interacción, pero nosotros también estamos metiendo dentro del trabajo neto al peso. ¿Y el peso qué es? El peso viene a ser una fuerza conservativa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí al hablar de trabajo neto es que nosotros ya estamos incluyendo una fuerza conservativa, lo que a su vez implica que estamos metiendo ya una energía potencial. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Recordando que trabajo neto lo definimos de algunas formas, que puede ser delta K o puede ser el trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo de las fuerzas conservativas, veríamos que como por teorema, el trabajo de las fuerzas, no, bueno, las fuerzas conservativas es igual a menos delta U. Yo puedo poner todo en una sola línea. Tengo delta K es igual al trabajo de fuerzas no conservativas menos delta U. No me gusta el menos ahí, pasemos a este otro lado. Eso implicaría que delta K más delta U es igual al trabajo de fuerzas no conservativas. Y oh sorpresa, ¿qué es lo que habíamos dicho hace rato? Las no conservativas no conservan o no mantienen o cambian a la energía mecánica. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento no es más es darnos vueltas como un perro siguiendo su cola, porque hemos llegado a una ecuación ya conocida. ¿Qué es lo que quiero rescatar de todo esto y algo que Ritier tiene que aprender si no comete el mismo error que yo? Tener en cuenta que el trabajo neto ya incluye el trabajo que hace el peso, ya incluye a la energía potencial. Entonces, así es como nosotros nos evitaríamos no considerar y plantear cosas mal por ahí. Bien con esto, sí, extenso, yo sé, es normal. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta otra vez estas relaciones rebuscadas, vamos a intentar resolver este problema. Vamos a hacer este teórico y luego nos metemos con ese ejercicio. No, ya es el mismo, estoy pendejo, lo copié dos veces. Ya, nos vamos por acá. ¿Qué es lo que encontraríamos aquí? Tenemos un bloque de 5 kilogramos. Comienza su movimiento en el punto A, lo que vemos por ahí arriba. Nos dice que bajo las condiciones iniciales especificadas en la figura B, el bloque se desliza inicialmente a lo largo del tramo liso y curvo AB para luego pasar por un tramo rugoso exactamente a 2 metros del punto B. Vemos que en esa distancia se encuentra con un resorte sin deformar, nos dan su constante. Entonces nos piden conocer cuál es la distancia máxima que el bloque comprime el resorte y luego el trabajo total realizado por la fuerza de fricción de todo el recorrido. Para esto, igual que en todos los problemas, esperamos por literales. Veamos qué nos pide primero. El primer literal nos pide conocer cuál es la compresión máxima. Entonces vamos a plantear delta L max. Ya. Entonces, vamos a ver qué estaría pasando. Estamos hablando de un resorte. Claramente, es obvio. Hasta señalarlo es estúpido. Pero, ¿qué más me interesa del resorte? Nosotros habíamos conversado en dinámica que cuando tenemos resortes debemos tener
cuidado con justamente qué es lo que pasa con los resortes. Si nuestros resortes se estaban estirando, se estaban comprimiendo, nosotros no podíamos trabajar resortes con fuerzas porque eso implicaba ecuaciones diferenciales, una mezcla, cosas horribles. Y les dije, si su resorte se está deformando activamente frente a ustedes, ustedes ven que se va a comprimir o se va a alargar, el método de resolver no es a través de fuerzas, sino a través de energía. Y, o sea, pues estamos en energía, así que vamos, ¿qué pasaría? Diríamos que nuestra compresión máxima obviamente implica una energía potencial elástica máxima. Asimismo, analizamos qué es lo que pasaría con nuestro resorte. Primero, teniendo en cuenta que es un resorte normal, y ya les explico qué sería un no normal, diríamos que su energía elástica, sí, simplemente sería un medio K delta L al cuadrado. Como estamos hablando de la máxima, entonces delta L max. Una vez más, no podemos cambiar la constante de resorte, así que lo único que podemos variar es esto. Ahora, antes de seguir, cuando hablo de un resorte normal, es un resorte que sigue la ley de Hooke. ¿Y cómo nosotros sabemos que un resorte sigue la ley de Hooke? Sigue solo sí. Vemos que nos dan la fuerza y nos dicen que es K delta L o KX o menos KX, ya explicamos eso de signo. O nos dan un valor numérico para K. Si es que le llegan a decir que su resorte tiene una fuerza rara como que sea 4x más 6x cuadrado, entonces la energía asociada a esa fuerza elástica no es esta de aquí, porque veamos, ¿dónde chucha está la K aquí? Yo no veo la K, porque se supone que debe ser KX. Ah, diría que K es esto de aquí. Entonces, esto de aquí que está de adorno. No, la idea es que si son fuerzas elásticas raras, esto ya no se resuelve de una forma bonita y diciendo que esto es kx cuadrado y por un medio, sino que ahí ustedes estarían obligados a integrar. Obviamente eso lo haríamos luego, ahorita no es nuestro problema, pero bueno, otra vez simplemente quitarme esas cosas encima. Habiendo establecido eso, podemos seguir. Ya, nuestro resuelto es normalito porque vemos una K en numérica, entonces seguiremos esta ecuación. Así que vamos viendo cómo podemos nosotros maximizar la energía elástica. Veríamos que tenemos la inclusión de una fuerza no conservativa o una fuerza que genera trabajos de salida para utilizar la ecuación de flujo. Veríamos que aquí no hay nadie que nos esté regalando energía, así que en la ecuación de flujo plantearíamos lo siguiente. Trabajos de entrada, cero, porque no hay nadie que nos está ayudando. ¿Tenemos energía mecánica inicial? Claro que sí, tenemos una altura al menos, podemos plantear que esto que sucede, déjenme ver. Ok, está raro, ya vamos a plantearlo más, ya me di cuenta, pero en general, por rúbrica, ustedes deberían poner que tenemos las tres energías, cinética inicial, potencial gravitacional inicial y elástica inicial. Ya vamos a hablar más sobre ello. En tal caso, otra vez por la ecuación de flujo, plantearíamos que tenemos también energía mecánica al final, donde dentro de nuestra energía mecánica final está justamente lo que nos piden, porque si nuestra energía mecánica es la unión de estas de aquí, iniciales, también va a pasar al final, entonces tendríamos cinética final, gravitacional final y elástica final. Ya valores específicos los vemos luego. ¿Qué más podremos hacer aquí? Plantear los trabajos de salida. Entonces, recordamos, trabajos de salida serían los trabajos atribuidos a esas fuerzas que nos intentan robar energía, así como cierta personita postulada a presidenta que no tiene trabajo pero tiene plata. ¿De dónde sacará? No sé. Pero bueno, aquí identificamos el que nos va a robar energía directamente es la fricción. Entonces diríamos que los trabajos de salida serían justamente los trabajos asociados a la fricción. O nada más en este caso, con nuestra ecuación de flujo toda bonita, lo hacemos con valor absoluto. Pero bueno, ya reconociendo cuáles serían las variables a utilizar, vamos viendo qué datos tenemos iniciales, qué datos tenemos al final y qué cosas nosotros podemos ir trabajando, qué podemos ir moviendo. Entonces, al inicio, nosotros veíamos que nuestro resorte está por aquí, quieto. El problema, de hecho, nos dice que inicialmente nuestro resorte no está deformado. Aquí, sin deformar. Está sin deformar aquí antes de que bloquee. Como nuestro resorte inicialmente está sin alterar, diremos que la energía elástica inicial sería de cero. Veamos qué más podemos hacer. En lo que respecta a cinética inicial y gravitacional inicial, veríamos que no nos están diciendo cuánto vale la altura. No nos dicen si nosotros partimos o no de reposo. Noten que nos dice que el bloque se desliza inicialmente.
podemos inferir entonces que tenemos una velocidad inicial, por tanto tenemos cinética inicial. Pero no nos quedamos solamente con la inferencia y con la duda de, bueno, ya que eso se puede mover, puede tener una altura, ¿qué chucha reemplaza mis ecuaciones? Y para eso veríamos que está esta parte de aquí, que nos dice el problema. Nos dicen que si bien no me están dando las velocidades ni las alturas, pero yo necesito cinética y gravitacional, ya me dicen cuánto vale esto en A, que es nuestro punto inicial. Entonces aquí simplemente se debe plantear que nuestra cinética es de 49 joules, nuestra gravitacional sería de 196 joules, y el resto pues ya veremos qué hacemos con ese lado. Por ahora simplemente vimos lo inicial. Ahora, algo más a notar aquí, como hicimos asumimos en la clase pasada, y reitero, estaré jodiendo siempre que estemos en energía, sistemas de referencia. ¿Qué es lo que estaría viendo para este problema? No estoy viendo que me digan explícitamente, mira, Y es igual a cero aquí abajo y por eso tienes una energía potencial asociada. Como le dijimos así mismo en la clase pasada, para los que no estuvieron y si no han visto la grabación, pues bueno, eh, ¿dónde está? Ya, aquí está. Tenemos el ejemplo de una persona que está alzando un teléfono. Tiene su teléfono en una altura de 120 centímetros, obviamente va a tener una energía potencial. Pero suponiendo que esta persona no está respecto al suelo, sino que está respecto al suelo, pero en un segundo piso, un observador de esa forma, un acosador que los está viendo en este momento, que diría, mira, tú tienes más altura que solamente 120 centímetros porque estás en un segundo piso. Por eso dependemos siempre del sistema de referencia. En tal caso, dentro de su examen no les cuesta nada levantar la mano y preguntarle al profesor titular, ¿dónde está Y sub cero? Asumo que esta energía potencial respecto a esto y con falta de información yo diría que sí. Así que vamos a tomar que Y va a ser igual a cero aquí abajo y eso nos llevaría a lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros conocemos al final? De hecho, no es necesariamente al final. Cuando nuestro bloque ya esté andando por aquí, como yo estoy definiendo que Y es igual a cero, entonces mi energía potencial gravitacional ya va a ser cero también. Veamos qué más estaríamos encontrando. Nosotros sabemos que al final del día vamos a quedarnos con la siguiente expresión. Más allá de que el lado izquierdo sea un número, al lado derecho tendríamos la parte cinética final, tenemos la parte elástica final y tenemos el trabajo de la fricción, donde notando que nos dicen que tenemos una fricción más que una integral. Pero bueno, es una función a fin de cuentas. ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Esto está estorbándome. Vamos a ver por qué. Si a mí me piden encontrar energía, nosotros podemos hacer la siguiente analogía a través de dinero. Supongamos que yo tengo una constante por aquí, tengo una constante por acá, y voy a tener una función por acá, y voy a tener una constante más por acá. Bueno, vamos a ponerle z. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Si yo conozco que todo esto es igual a una constante, entonces, ¿cómo podría yo maximizar esta cosa de aquí? Para maximizar algo, y no más teniendo en cuenta que nuestra restricción es que tenemos cosas constantes, entonces las otras cosas tienen que o hacerse cero, tienen que morirse, o si es que matemáticamente nosotros podemos, lo que les tocaría hacer a estas dos sería disminuir tanto que llegan a ser negativas. Entonces, vamos viendo esto para acá. ¿Qué es lo que estaríamos encontrando? Al final del día, ¿qué es lo que sabemos de la energía cinética? La energía cinética depende de la masa y la velocidad al cuadrado. Sabemos que nuestra masa no va a cambiar, no es que tenga un bloque y luego lo quemo, lo incinero o nos lo comemos y la masa se hace cero. Entonces, no, como no puedo cambiar la masa, lo único que puedo cambiar la energía cinética va a ser la velocidad. Por lo tanto, como estamos diciendo, si yo quiero maximizar esa de aquí, entonces tengo que ver la forma de minimizar las otras cosas. Y en este caso, lo único que yo puedo minimizar es la energía cinética final. Puedo hacer que la velocidad al final sea igual a cero y así yo puedo maximizar nuestra energía elástica. Ahora, ¿por qué menciono que nuestra energía elástica implica que solamente puedo cambiar este y no de acá? Porque nosotros no conocemos los límites de esta integral. Así que vamos a ir dibujando esto para ver de forma más explícita qué relación tenemos entre las dos cosas. Primero, nosotros tenemos que nuestro suelo es rugoso. Y no solamente es rugoso, sino que ahí dentro de la rugosidad está metido nuestro resorte. Entonces, cuando venga el bloque
y nos esté comprimiendo, tendríamos lo siguiente. A medida que el bloque está comprimiendo el resorte, nosotros veríamos que existe un flujo de energía. La energía que está perdiendo nuestro bloque se la está llevando el resorte. Pensemos así como una transacción. Veamos, ustedes pierden los 10, pero ¿quién gana los 10? Lo gana la tienda. Entonces lo mismo. La energía cinética que tiene el resorte va disminuyendo y eso implica que la energía elástica va aumentando. Pero va aumentando justamente porque nosotros poco a poco estamos comprimiendo este resorte. Así que nosotros, viendo que comprimimos el resorte, vemos que también aumenta algo más. El problema nos dice que tenemos una zona de fricción de 2 metros antes de llegar a nuestro resorte. Pero, sin embargo, llegamos al resorte o estaríamos asumiéndolo. Entonces, ¿eso qué implica? Que como mi resorte sigue trepado encima de una parte rugosa, entonces, conforme yo avance o mientras yo comprima entonces, como sigo comprimiendo mi resorte y sigo avanzando en zonas rugosas, estaría viendo que mi trabajo de la fricción cada vez es más grande, porque una vez más, como sigo avanzando en zona rugosa, me siguen quitando más. Como dice la analogía cuando en clase presencial, bueno, fue como ustedes mismo, ya con una fuerza, vamos a pensar en una fuerza de robo. Estamos en el norte y estamos yéndonos para el sur. Mientras más nos sigamos metiendo al sur, que es lo que va a seguir pasando, más nos van a estar robando. Mientras, una vez más, si yo sigo comprimiendo esta cosa todavía más, más avanzamos, más nos van a robar. Entonces, vemos que la fricción o el trabajo de la fricción está fuertemente ligado, en este caso, con la energía elástica por la compresión que sienten. Entonces, nada, aquí ya no puedo minimizar esta porque, una vez más, vemos que dependen de una de la otra. Por lo tanto, nos quedaríamos a priori con esa ecuación y ahora sí a ver qué cosas podemos evaluar. Primero del lado izquierdo, vamos quitándonos esas variables. Sumando esas dos cosas, tendríamos 245 joules. Del lado derecho tendríamos energía elástica, dijimos que sería un medio de K, nos dicen que la K es de 100, entonces tenemos 50 por delta L máximo al cuadrado. Conocemos a su vez que tenemos la parte del trabajo de la fricción. Como dijimos hace rato, lo plantearíamos a través de una integral, donde para esta integral lo que estaríamos diciendo es que esta integral es obviamente la integral de la fuerza de fricción, que sería μ por normal de toda la vida, donde a su vez tenemos el x y los límites. Ya vamos a hablar de los límites. Lo que me interesa aquí es que como el μ es variable, por aquí nos dan una función, nos toca hacer la integral de la función. Y no solamente eso, sino obviamente integrar los demás numeritos que aparecen. Así que vamos viendo esto. Aquí me dicen que μ es igual a x. Vamos a ponerlo. Dentro de esto sabemos que A vale 0.5, entonces tenemos 0.5 x. Ya conociendo eso, veríamos que obviamente nuestra normal, como estamos en la parte horizontal, va a ser numéricamente igual al peso porque no tenemos cosas raras verticales. Entonces, con eso diríamos que normal va a ser igual a mg, y así mismo porque me da pereza, tomamos gravedad 10. Entonces diríamos que nuestro normal va a ser de 50 newtons. Ya conociendo eso, ahora sí plantearíamos nuestra fricción va a ser igual a, vería que va a ser igual a 25x. Y listo, hemos encontrado nuestra hermosa fuerza de fricción, la cual va a ser víctima de la integral. Entonces, diríamos lo siguiente. El trabajo de nuestra fricción no es nada más que la integral desde x de x. Más allá de los límites, vemos que esta integral no es nada difícil de plantear o de resolver, así que simplemente escribiríamos su valor numérico. Tendremos 25 medios, x cuadrados y evaluado entre x inicial y x final. Y ahora es donde viene la parte más importante respecto a estas integrales. Lo hablamos en cinemática, simplemente me dicen justamente cuáles son mis puntos iniciales y finales. Cuando hablamos de la fricción, esa definición a priori no cambia. Lo que sí cambia es que nosotros podemos o no empezar nuestro sistema o nuestro movimiento desde x igual a 0. Vamos viéndolo de esa forma. Tomando la fuerza de fricción, que sería 25x, vemos
con una fuerza lineal. Ahora sí. Tendrías que mi fricción respecto a X va a ser una línea que parte desde el origen. Entonces, si es que yo tomo mi fricción desde el inicio y la integro, recordamos que la integral es un área, supongamos que se detiene por aquí. Entonces yo vería que, mira, toda esta área de aquí va a ser el trabajo de mi fricción. Pero porque una vez más estamos suponiendo que nuestro X inicial es justamente X igual a cero. Pero supongamos por un momento que no estamos en metros, 3 metros. ¿Qué diferencia tendríamos? Como ahora nosotros no empezamos desde X igual a cero, sino empezamos un poco más adelante, entonces eso implicaría que mi área es más pequeño o más grande, depende en sí del problema. Lo importante es que si dibujamos las dos figuras, aquí tengo esto porque empiezo en X igual a cero y aquí tengo un trapecio. Claramente las áreas no necesariamente van a ser iguales. Si no van a ser iguales, entonces tampoco lo serían los trabajos que son lo que representa ese área. Y obviamente, si son distintos, al final tomar un camino equivocado nos llevaría a dañar el problema. Entonces, analizar esos límites. Para nuestra figura, ¿qué veríamos? Nada más, aquí sí empezamos en x igual a cero, así que límite inicial va a ser cero. Con eso no hay problema. Teniendo en cuenta que eso vale cero, lo podemos evaluar por aquí. Límite inicial murió cero, entonces diríamos que el trabajo de la fricción sería solamente 12,5 después de dividir eso por x al cuadrado, siendo nuestro x en este caso pues el x final, donde termina el movimiento. Y aquí es donde nosotros hacemos el último dibujo de este problema. Tomando la misma noción que teníamos, la borré, perdón, la que teníamos donde está el camino rugoso y está el resorte, diríamos que si toda esta es mi zona rugosa, entonces yo conozco que tengo mínimo 2 metros. Y aquí es donde está nuestro resorte esperándonos. Después, ¿qué va a pasar? Como una vez más nuestro bloque se va a comprimir, nosotros estamos avanzando una distancia delta L y no una delta L cualquiera. Y como estamos preguntando cuánto vale nuestra compresión máxima, diríamos que esto llega justamente hasta un delta L max. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Supongamos que nuestro alargamiento máximo, conversión máxima va a ser de 1 metro. Si nuestro comprimimiento máximo es de 1 metro, implicaría que, mira, todo esto cuánto vale. Obviamente 3 metros. Pero lo que me interesa de esto es que nosotros ya hemos encontrado una posición final. Teniendo en cuenta que en sí no conocemos cuánto vale esto, lo que diríamos de la posición final no es nada más decir que, geométricamente, esta posición final es simplemente la suma de los 2 metros más lo que sea que se comprimió el resorte. Entonces, así nosotros podríamos al final terminar nuestras ecuaciones. Hecho eso, vamos a reemplazar aquí el trabajo de la fricción que tenemos por el lado de acá y a terminar el problema. Diríamos que una vez más esto va a ser 12,5 por x final al cuadrado, tomando la relación que estamos diciendo, donde x final no es nada más que los 2 metros más delta L. Podemos meter esto aquí, armar una cuadrática y terminar de resolver el problema. Entonces vamos trabajando eso. Algo más que podría haber que me está estorbando de cierta forma. Vamos a devolver esta fracción, vamos a ponerla otra vez como 25 medios. Y si la ponemos como 25 medios, veríamos que todas las cosas son factores de 5. Entonces, vamos a dividir 245 por 5, por 25, a ver si me sale algo. No me dejó, me da una fracción más. No sé, bueno, dividiendo todo para 5, tendríamos que esto va a ser 49. Tenemos 10 delta L máximo. Vamos a poner como delta L nada más, ya sabemos que es el máximo. Más 5 medios, x final. Vamos a reemplazar el x final como está ahí. Y por último, para quitarnos una fracción más, vamos a multiplicar todo por 2. Tendríamos del lado izquierdo 81 es igual a 20 delta L cuadrado más 5 por la resolución de esto. Tendríamos 4 más 2 delta L y más delta L cuadrado. Todo dentro de paréntesis. Entonces aquí hacemos un último esfuerzo y solamente despejamos de esta cuadrática que nos queda cuánto vale el delta L. Ahora, mientras voy haciendo eso, entenderán que es un poquito extenso
más allá de las complicaciones previas. Esto es una pregunta típica final de examen. Entonces, o les piden una compresión máxima con alguna fuerza rara, o les piden conocer, ¿cuál es la otra cosa? Velocidades máximas o aceleraciones máximas. Y, perdón, se me escapa una. No, ya, y choques. Ya, cuando estemos tratando ya el último tema de choques, también tenemos cuadráticas malditas. Pero es eso. Las cuadráticas nos van a acompañar siempre. Entonces, bueno, viendo eso ahí, trabajemos eso. Diríamos que juntando los términos que están al cuadrado, nos quedaría 25 delta L cuadrado. Ordenando tendríamos seguido 10 delta L. Y tenemos como términos en pendientes 20 y 81. Recordando que para resolver una cuadrática igual a cero, mandamos el 81 por acá y tenemos menos 61. Entonces ya solo queda resolver esa cuadrática, así que no, a la calculadora directamente tendría A con 25, B con 10 y C con menos 61. Y con algo de fe esperaría que no nos dé nada imaginario. Entonces encontraríamos que el primer delta L va a ser de 1,37 metros y el segundo delta L va a ser de menos 1,77 metros. Vamos a ver cuál de los dos escogemos y por qué. Primero, estamos diciendo que el delta L, en este caso, a diferencia en cinemática, cuando tenemos cuadráticas respecto a tiempo, nos salen tiempos positivos y negativos. En cinemática nosotros decimos tiempo negativo, se fue, no me interesa, nos quedamos con el positivo. Aquí veamos por qué escogeríamos el positivo y no negativo. Eso se resume al final del problema geométrico. Como nosotros dijimos aquí, estoy diciendo que mi posición final va a ser 2 más delta L. Es algo más grande que lo que tenía al inicio. Y obviamente, si cojo el valor negativo, estaría diciendo, mira, realmente tu compresión o lo que avanzó el bloque fue solamente 0,23 metros, no lo que me sobra. Veríamos que eso sería estúpido, porque si solamente llega hasta ahí, jamás llega el resorte, jamás llega a comprimirlo, así que el resto del problema fue un asco, fue una pérdida de tiempo. Entonces, solamente por la construcción geométrica diríamos, esto no va, está mal. Y tomando ahora sí el positivo, diríamos que efectivamente, no solamente llegué al resorte, sino que aparte de llegar a la puerta de resorte, decir, hey, estoy aquí, empiezo a comprimir. Y lo comprimimos 1,37 metros. ¿Preguntas sobre ese de aquí? ¿Un poquito extenso? Sí, yo sé, es normal. Y de hecho, veríamos que con eso hemos encontrado, por ahora, básicamente solamente la primera pregunta. La segunda es reciclar los datos de la primera para una cosa más sencilla. Veríamos que en el segundo literal nos piden, déjenme cortar eso. Para el segundo literal nos piden conocer cuál es el trabajo que hizo la fricción. Entonces, teniendo cuidado con eso y nada más viendo signos y los demás datos, encontraremos que nosotros ya definimos una expresión para eso. Dijimos que el trabajo de la fricción iba a ser la integral de la fricción delta x, bla, bla, y eso nos había salido 25 medios de x final al cuadrado. Ya conociendo x final por los datos que acabamos de encontrar, diríamos x final va a ser 2 más 1,30 y algo. Tendríamos al final 1,30 y algo. Vamos a ver cuál es el segundo decimal, no me acuerdo. Ya, 1,337 al final, metros. Entonces, basta ya con nosotros evaluar esto aquí y luego llorar porque estamos planteando algo mal. Terminemos de hacer esto y vamos a ver qué es lo que estaríamos haciendo mal. Ya, el número purito me da 1,41,96 joules. Y ahora sí, ¿qué es lo que está mal hecho? Lo mismo que les dije en la clase pasada. Cuando les piden al final de un problema extenso encontrar cuánto vale el trabajo hecho por una fuerza, tienen que analizar qué es lo que hacía esa fuerza. Si era una fuerza que metía energía al sistema o que quitaba un sistema. Entonces, en la clase pasada lo trabajamos como la fricción, ¿no? Analizamos cada uno de los cuerpos y qué se siente. En nuestro caso acá, ¿qué diríamos? Es nuestra fricción. Sabemos que esta ecuación la aplicamos, pero porque estábamos planteándolo como la magnitud del trabajo. Pero en sí, nosotros sabemos que nuestro trabajo siempre va a ser negativo. Entonces, para responder a esta pregunta, lo que deberíamos hacer correctamente es decir, hey, esto no es nada más que la magnitud del trabajo. Entonces,
Ya como texto, justificación de ustedes, teniendo en cuenta que la fricción va a la izquierda y el desplazamiento horizontal, en este caso va a la derecha, entonces el trabajo va a ser menos 141,96 joules. ¿Ya? Y solo eso de ahí. ¿Preguntas con este problema? ¿No? Ok. Si estamos bien con eso, déjeme ver el del último semestre, a ver qué más se tomó. De hecho, este ejercicio fue del último semestre, no me acuerdo si les dije eso o no, pero ajá, ahí está. Vamos. Ya, ese ya me comí de energía, déjeme revisar otro más. Esos son gradientes. Ya, ahora les voy a poner una pregunta teórica. Ya les doy las imágenes. Ya, sigan leyendo, intenten relacionarlo con los cambios mientras voy buscando un ejercicio numérico. Ya, vamos a irnos aquí. Entonces, tenemos un cuerpo que tiene una velocidad constante, llega hasta una altura h, nos dice que despreciamos resistencia del aire y bueno, cualquier cosa que nos quite energía. Entonces nos piden conocer cuál de esas figuras representa la energía cinética, potencial y mecánica del cuerpo con respecto al tiempo durante el ascenso. Entonces, igual que hace rato, rescatamos datos. ¿Qué información me están dando? Me están diciendo que se levanta. Entonces, sabemos que si se levanta, obviamente su altura aumenta. Y asociado a eso, la energía potencial va a aumentar. ¿Qué más conocemos? Nos están diciendo que tenemos velocidad constante. Y una vez más, si nuestra velocidad es constante, también nos va a ser energía cinética. Por lo tanto, recordamos las gráficas de las cosas constantes. Las cosas constantes son simplemente una línea en el espacio porque, vamos a poner aquí, cinética. Porque en un tiempo uno, un tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 100, no me importa en qué tiempo analice esto, si mi energía cinética es constante, siempre voy a encontrar el mismo valor. Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo ahí es que como nuestra cinética es constante, veríamos estas gráficas, pues cuál representa esto. Y ya por el orden y qué tan cerca están las letras de las gráficas, veríamos que esta de aquí no es. Asumiría que la azul es la K, entonces ajá, se basa aquí. Y aquí lo mismo, una vez más, azul siendo la K, veríamos que esta aumenta, no se mueve constante, mover esta de ahí. Y nos quedamos con estas dos. De estas dos que conocemos. Ya la K está constante, ese problema está resuelto. Veríamos lo que pasa después. Una vez más, sabemos que como estamos levantando esta cosa, aumenta la altura, aumenta la energía potencial. La figura de abajo nos dice, mira, tu energía potencial también es constante, cosa que vemos que no está pasando según el enunciado. Así que esta gráfica no sería y nos quedaríamos solamente con la primera gráfica. Por último, vemos que en esta gráfica nos hablan también de energía mecánica. Entonces, pensemos en por qué tenemos eso. Recordando que nuestra energía mecánica es simplemente la suma de la cinética más la potencial, veríamos que si nuestra potencial cambia de una forma lineal, porque si tenemos velocidad constante, implica que altura es simplemente velocidad por tiempo, que es otra vez una línea. Entonces, esto sería básicamente plantear una ecuación como tal, una recta. Diría que esto va a ser mi pendiente por x y esto es un valor inicial, que sea lo que sea que valga, tenemos un número ahí. Entonces sabemos que eso genera un desplazamiento vertical en nuestra ecuación y por eso energía potencial, pero energía mecánica es esa línea de ahí levantada. Pero bueno, al final de cuentas ya lo justificamos por descarte con las otras. ¿Preguntas con este de aquí? No. Ok, si estamos bien con eso, entonces vamos a hacer este de aquí. Intenten leerlo. Mientras tanto, voy a buscar una pregunta más. Si no lo hacemos hoy, quedaría para la siguiente clase.
No sé dónde lo dejé botado. Ya luego lo veo. Ahora sí, vamos a resolverlo. ¿Qué nos estarían diciendo? Aquí está la pizarra. Una vez más tenemos un resorte. Queremos impulsar una masa. Sabemos que el resorte está comprimido con una cierta longitud. Liberamos la masa desde reposo por una superficie horizontal, es el plano inclinado. Nos dan la inclinación del plano, también su diagonal. Nos da una fricción constante. Ok, ya nos dan la distancia entre las dos cosas y nos piden luego la rapidez de la masa cuando llega al extremo superior del plano inclinado. Ok, entonces entenderíamos que aquí como nada es variable más allá del resorte, lo podemos resolver por energía o por dinámica. Entonces, vamos viendo por qué lo hacemos por energía y no por dinámica. Una vez más, nuestro resorte está variando. Entonces, es cuando digo que pueden resolverlo por energía o por dinámica, me refiero a después del resorte. Nosotros podríamos, asimismo por geometría, tomar dos distintas situaciones aquí. Podemos decir que estos 1,5 metros están divididos en dos partes. Tenemos una primera parte donde tenemos 0,3 metros, que corresponde a lo que está comprimido el resorte, y luego tenemos pues los 1,2 restantes. Entonces, aquí ustedes podrían, por energía, encontrar con qué velocidad sale el bloque del resorte, en qué momento se despega y eso, qué velocidad tiene en ese momento. Y después de conocer qué velocidad tiene ahí, vamos a conocer entonces, a través de dinámica otra vez, pues qué fricción tenemos acá, qué aceleración tiene, cuál va a ser la velocidad con la que termina este tramo y eso ya se convertiría en un problema de plano inclinado. Tenemos una velocidad inicial, tenemos una fuerza de fricción, tenemos el peso y asimismo un montón de cosas más que si bien sí lo podemos resolver y podemos llegar a la velocidad final otra vez a través de cinemática, tenemos un camino más sencillo que es energía. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasaría con energía. Ya. Si es que lo hacemos por energía, todo no tendremos que separar en distintas partes y solo tendremos que utilizar la ecuación de flujo. Para esto, veríamos que en la ecuación de flujo no tenemos ninguna fuerza que nos esté dando energía, a menos que consideremos el resorte como una fuerza externa al bloque, pero bueno, ya les dije que yo la considero dentro de la energía mecánica. Entonces, teniendo en cuenta, pero me está hablando, Miss Leonor, ya. Pero déjame responder una cosa más, que tengo esta semana, este miércoles, la cita de las visas y recién el pendejo encargado de hacer los trámites, lo está haciendo. Y no sé, es un tramitador. Ya, listo, me quité eso encima. Volviendo, pues energía, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un punto inicial y un punto final. Entonces, veremos una vez más, nadie me está regalando energía, no tengo trabajos de entrada, tengo energía mecánica inicial, al final tendré una energía mecánica final. Y obviamente tengo trabajos de salida. En este caso veríamos que por efectos de la inclinación mi fricción va a variar. Entonces podríamos decir que el trabajo de salida se divide en dos partes. Tendríamos el trabajo de la fricción horizontal y tenemos también el trabajo de la fricción pero inclinada. Entonces, bueno, al final cada uno igualmente iba a ser distinto porque tenemos distintas distancias, pero no solo eso, sino por lo normal como estamos diciendo. En tal caso, el problema ya está planteado, solamente habría que despejar. Entonces, vamos viendo cuáles son nuestras variables a considerar y qué hacemos. Como hicimos en la clase anterior, para no trabajar todo en una línea tan asquerosamente extensa como está aquí, a pesar de que ahí sí lo hice bonito, me hizo la letra bien, como les dije, lo que se recomienda es plantear cada energía mecánica por separado y ver qué es lo que estaría pasando. Entonces, la energía mecánica inicial, vamos a tomarla como la del punto A. Diríamos que en A tenemos, otra vez por rúbrica, todas. Cinética, potencial gravitacional y potencial elástica en A. ¿Qué más conocemos? Como nos interesa la gravitacional tanto en A como en B, vamos a poner que aquí Y es igual a 0 y con eso ya matamos esta de aquí, no hay nada que ver. Y seguimos. Nos dice que el bloque sale desde un equilibrio, desde el reposo. Entonces, cinética inicial sería 0. Y obviamente, como nuestro resorte está comprimido, tenemos
una energía elástica inicial. Pero no solamente la tenemos, sino que conocemos todas las variables para calcularla, así que de una vez podemos sacar ese valor de ahí. Pondríamos delta L en A porque estamos en el punto A, así que vamos a sacar eso. Tendríamos un medio por los 500 y por 0,3 al cuadrado. Y eso nos diría que tenemos una energía elástica inicial y mecánica inicial de 22,5 joules. Ya conociendo eso, veamos qué pasa con la energía mecánica final. Para la final tendríamos lo siguiente. Nosotros tenemos cinética al final porque nos piden la velocidad, así que está ahí metida, implícita. Tenemos una gravitacional final porque tenemos una altura, no la hemos calculado, pero sabemos que existe. Pero que respecto a energía elástica veríamos lo siguiente. Como nuestro resorte es libre, es decir, no está pegado, no está enganchado, no está soldado a la masa, una vez que la masa pase por la posición de equilibrio, el resorte dice, te fuiste, te largaste. Así como algunos de sus padres cuando eventualmente cumplen 18, si ellos cumplieron y son independientes. Al menos conozco uno de ustedes que sí. Entonces eso. Como el resorte llega a su posición natural y no está obligado a seguir con el bloque, le dice, mi hijo, ya llegaste aquí, eres libre de hacer lo que te dé la gana. Entonces, de ahí en adelante, el resorte ya no almacena energía porque no se está estirando, ya no está comprimido, así que la cabeza este, cero. Y eso nos lleva a una pequeña pausa. Hay ejercicios donde tienen que el resorte sí está pegado a las masas. De hecho, les voy a poner rápidamente para que lo vean nada más. Lo resolveríamos en la siguiente clase. Esa fue la pregunta de el examen de mi primer año trabajando. Ya, aquí está. La masa móvil es esta cosa. Y el resorte está pegado. Y como está aquí, nos dicen que está soldado. Entonces, cuando eventualmente nuestro resorte, cuando eventualmente nuestra masa estuviera por aquí arriba, el resorte también va a estar estirado hasta ahí arriba. Y obviamente eso implica que tiene una energía y nos toca evaluar esas cosas. Pero bueno, será problema para la siguiente clase si no terminamos ahorita. Pero bueno, como en nuestro caso no es ese y solamente es sencillo de que el resorte es libre, entonces ya, potencial elástico al final sería cero. Una vez más, aquí podemos calcular al menos la potencial rotacional. Así que vamos aplicando alturas y Pitágoras, sí, bueno, funciones trigonométricas. Identificando que nuestro ángulo está aquí y nuestra altura sería el lado opuesto, entonces diríamos que la altura va a ser 4 por el seno de 30 y eso nos estaría dando 2 metros de altura. Conocemos la masa, que es la masa de 0,5, entonces tomando gravedad de 10, diríamos que la potencial va a ser 0,5 por 10 y por 2 y nos estaría dando 10 joules acá. Entonces, diríamos que justamente no conocemos la cinética final, sigue siendo una incógnita, un medio de la masa de 0,5 por b en b al cuadrado, más esos eran 10, ¿no? Eso, sí, estamos con 10 joules, es lo que dijimos. Entonces, ya que conocemos cómo se ven nuestras energías mecánicas, vamos a ver qué pasa ahora con las fricciones. Como dijimos hace rato, en la integral de la fricción, nosotros planteamos límite inferior y límite superior. Y una vez más, eso nos sirve para decir en dónde se está moviendo el bloque cuando tenemos fricción. Aquí vemos que nuestra fuerza de fricción es constante, entonces como es constante, la fuerza puede salir de la integral. Tenemos integral de dx entre x inicial y x final. Total es fricción por desplazamiento. Es decir, como esa fuerza es constante, ahí sí podemos aplicar esta definición. Por lo tanto, veamos qué pasaría para el trabajo de la fricción horizontal. Por rúbrica, ustedes deberían hacer el diagrama cuerpo libre horizontal, plantear que el normal va a ser igual al peso y demás, no justificarlo. En mi caso me da pereza y ya sabemos que eso va a pasar, entonces directamente diríamos que esto va a ser μ por normal y por la distancia, como acabamos de decir. Ahora, como estamos hablando de la horizontal, entonces obviamente tomaríamos toda la distancia horizontal en la que hay fricción, que serían esos 1,5 metros. Entonces, ya conociendo los valores que habría que reemplazar, simplemente calculamos esa de ahí. Así que vamos haciendo eso. Nos dicen que el mío es de 0,35. Una vez más, la masa es de 0,5. La gravedad es de 10. Tenemos μ mg y la distancia. La distancia sería de 1,5 como dijimos. Entonces, eso nos diría que el trabajo de la fricción, o mejor dicho, la magnitud del trabajo, otra vez teniendo cuidado con el lenguaje, es de 2,625 joules.
Ya conocida esa, veamos qué pasa con la diagonal. Más de la misma historia. Para la diagonal, a la mala nuestra ecuación se resume a lo mismo. Lo que estaría cambiando sería obviamente el valor de la normal y el valor de la distancia, porque otra vez nosotros usamos la normal dependiendo de qué normal tenemos en ese momento. La distancia corresponde a qué tanto estamos recorriendo en zona rugosa. Como estamos hablando de que corremos todo el plano, ahora mi distancia ya no sería de 1,5 metros, sino los 4 metros que nos proponen. Entonces vamos reemplazando eso. Tendríamos 0,35 por la normal, que ya veremos qué pasa con ella, y la distancia de 4. Ahora sí, vamos viendo qué es lo que pasa con esta normal. Una vez más, eso sería justificación a través de dinámica. Diríamos que sí, nuestro bloque está subiendo. A su vez que sube, está perdiendo velocidad porque la fricción nos quita energía. También el peso nos estaría quitando energía porque haría trabajo negativo respecto al desplazamiento que vamos para arriba. Y bueno, más allá de eso, sabemos que tenemos nuestra normal, que es lo que estamos buscando. De aquí, las partes dinámicas se mantienen. Es decir, si yo conozco que tengo un ángulo aquí, ese ángulo se va a reflejar por aquí arriba, como ya hemos hecho antes. Y de esa forma, nuestra normal va a ser igual a peso coseno del ángulo. Así que vamos a reemplazarlo por aquí. Teniendo en cuenta que el peso es, pero que la masa es de 0,5, lo voy a poner como un medio. Tenemos los 10 de la gravedad y el coseno de los 30 grados. Hecho eso, vamos a evaluar cuánto nos queda y ya con eso podemos avanzar. Ya, eso nos haría un trabajo de la fricción diagonal. Vamos a ponerlo inclinado, les puse hace rato, de 6,06 joules. Y ahora sí, ya conociendo todo eso, volvemos a nuestra ecuación de flujo y planteamos las cosas. Y bueno, algo más, como les dije, legalmente esto, como estamos con positivos, serían magnitudes. Así que ahora sí, para arriba. Tendríamos energía mecánica inicial, 22,2, bueno, 22,5 joules. Vamos a copiar todo de nuevo. Ya. Ahora sí, tenemos 22,5 joules. Va a ser igual a, tengo un medio con 0,5, lo podemos poner como un cuarto. Un cuarto de la velocidad en v al cuadrado, más esos 10 joules que teníamos, y más lo que dijimos de la fricción. Donde sumando las dos cosas, vamos a hacer una calculadora. Ya, sumando nos daría que el trabajo de la fricción total, o la magnitud, sería de 8,69. Hecho eso, vemos que tenemos una ecuación con puros números y una variable, entonces solamente despejar. Vamos pasando todos los números al otro lado primero. Tendríamos entonces que un cuarto de b en b al cuadrado va a ser igual a 22,5 menos 10 menos 8,69 y nos daría 3,81. Entonces ahora sí, despejando tendríamos la raíz de 4 por eso y nos estaría diciendo que nuestra velocidad va a ser de 3,9 metros. Y listo con esa de ahí. ¿Preguntas con este problema? Pero metros por segundo, ahí sí. No, ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver si tenemos otro literal más. No, eso me pidió que pase arriba. Entonces, nada, habríamos terminado este problema, así que vamos a meternos con el siguiente. Entonces, a ver, tenemos 19 minutos para hacer aquí. En este problema, bueno, pueden leerlo, les doy un momento y lo trabajamos. ¿Ya? Ok, mucha lectura. Entonces, ¿qué es lo que veremos para este problema? Obviamente tenemos un resorte. Nos dicen que vamos a tener una velocidad en la parte de arriba. Estamos ganando en altura. Nuestro resorte es móvil.
Y aparte la pregunta o lo que nos piden directamente nos pide trabajo, así que esto de cabeza va a ser trabajo de energía. Hecho eso, nos tocaría ver obviamente qué energías tenemos en el punto más bajo y en el punto más alto. Entonces, vamos planteando eso de ahí. Diríamos que tenemos punto A, punto B. Veríamos que eso nos llevaría a nosotros para calcular una energía mecánica en A y una energía mecánica en B. Pero energía mecánica en A va a ser igual a la de B. Tendremos inicial igual a final, pero vemos que esta fuerza está haciendo variaciones. Veámoslo de esta forma. Si esta fuerza no estuviera, nuestro sistema se queda aquí, tiene una energía fija. Como nosotros introducimos una fuerza, estamos cambiando la energía del sistema y ya por transitividad veríamos que esta fuerza se pasa aquí a la cuerda, nos jala hacia arriba y como estamos con un desplazamiento vertical hacia arriba, implica que sería un trabajo positivo o trabajo de entrada. Así que vamos a ponerlo del lado correspondiente. Tendríamos trabajo de la fuerza F más energía mecánica inicial es igual a la final. Algo más a notar. Nos dicen que no hay fricción. Entonces, teniendo en cuenta que no hay fricción, pues no hay trabajos de salida. Así que esta cosita de aquí sería nuestra ecuación inocente para resolver el problema. De aquí, claramente, como nos piden el trabajo de la fuerza, sería simplemente despejar esto. Diríamos entonces que el trabajo de la fuerza esa va a ser igual a la energía mecánica que tengamos en B menos energía mecánica en A. Y a priori, ahí queda, ahí murió. De aquí obviamente salen los demonios de este problema. Donde, ¿qué es lo que conocemos? Veríamos que nosotros no conocemos esta altura respecto al suelo, pero no es importante. Una vez más, recordamos que nosotros somos libres de escoger el sistema de referencia que a nosotros nos dé la gana. Y eso lo hacemos siempre viendo cuál es la parte más baja de mi masa. Diríamos que como mi masa está aquí y va a subir, entonces lo más sencillo sería decir, mira, y es igual a cero en esta posición. Y con eso yo ya mato dos cosas. Primero, conocería cuánto vale mi energía gravitacional en A, que sería cero por la posición en la que está. Y como con eso ya conozco la altura de B, puedo calcular la energía gravitacional en B. Así que, hecho eso, veamos qué más estaría pasando. Nos dicen que nuestro sistema parte de reposo, entonces tenemos cinética de A es igual a cero y conocemos la velocidad en B, entonces podemos calcularla. Dos cosas listas. Veríamos que obviamente tenemos un resorte, entonces nos tocaría ver qué es lo que pasa con ese resorte y ahí es donde vienen ya las complicaciones del problema. Así que vamos a copiar la figura de nuevo y vamos a plantear el resorte aparte. Para el resorte, como les dije en las clases de dinámica cuando teníamos resortes, lo más molestoso respecto a ellos viene a ser su planteamiento geométrico. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tanto están estirados? ¿Qué tanto están comprimidos? Así que vamos viendo la información que nos dice el problema. Más allá de la masa S que está en reposo, nos dice inicialmente la cuerda no está tensa. Como la cuerda no está tensa, veríamos que al final, si mi cuerda inicialmente no está tensa, puedo ignorar la cuerda y con eso puedo hacer un diagrama cuerpo libre de lo que siente esta masa, el collarín que le dicen ahí. Veríamos que nuestro collarín está enchuzado en ese tubo, lo que es donde se va a mover, pero aparte de eso, tenemos nuestro resorte abajo. Y conocemos que en ese momento está en reposo. Si está en reposo, tranquilamente podemos asumir, mira, está en equilibrio, nadie lo está topando. Entonces, como nuestra masa esa está en equilibrio, nosotros podríamos plantear que, como no hay nadie que toque el sistema, no hay nadie que esté jodiendo, entonces el peso de ese bloque va a ser igual a la fuerza elástica que lo está manteniendo. Y nosotros podemos asegurarlo por lo siguiente. Recordamos que el principio de superposición mezcla las causas de todas las cosas. Si no tuviera mi resorte ahí, ¿qué pasaría? Tengo un bloque flotando que obviamente no se queda flotando, se va a caer. Entonces, sí o sí, el resorte lo que está haciendo es empujarme hacia arriba para contrarrestar lo que haría el peso. Así que bueno, aquí concluimos que entre estas dos son iguales y vamos a ponerlo como parte inicial. De aquí, obviamente, podemos plantear la igualdad entre estas dos cosas, pero veamos para qué. El peso lo conocemos. De la fuerza elástica conocemos la K. No conocemos delta L. Y sería justamente lo que encontraríamos. Entonces, planteando no es más que fuerza neta en Y va a ser igual a cero. Fuerza elástica va a ser igual a peso. Podemos entonces decir que delta L inicial va a ser igual a peso sobre K. Podemos calcularlo. Vamos a ver qué número nos sale. Y más allá del número que nos salga, vamos a ver por qué esa cosa es importante. Tomando gravedad 10 igual que hace rato, tendríamos nada, 10 sobre 20 nos quedaría 0,5.
Entonces decimos que delta L inicial va a ser 0,5 metros. Ahora, ¿por qué esto es importante? No es más, conocemos que nuestra energía elástica en cualquier tiempo en el que estemos depende de la compresión que tengamos. Entonces, sabemos que en T igual a 0 estamos en A. Una vez más, porque estamos en energía hiporrúbica, dijimos que también escribimos energía elástica en A. Entonces, como decir que estamos en A es lo mismo que decir que estamos en tiempo igual a 0, y según el dato que encontramos, vemos que hay compresión en tiempo igual a 0. Esto implica que tenemos energía elástica en A, que sería un medio de la constante esa y por esa compresión que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, vamos a calcular las RT, de ahí vemos qué complicaciones trae eso. Diríamos que tenemos 10 por 0,5 al cuadrado y nos estaría quedando una energía elástica de 2,5 joules. Ahora, más allá de que este sea el valor de nuestra energía elástica, que obviamente tendremos que meter acá cuando reemplacemos las energías mecánicas, ¿qué implicaciones tiene esa distancia que nosotros acabamos de encontrar? Habíamos dicho previamente en clases que cuando hablamos de un resorte, esa delta L me hace referencia a qué tanto ha cambiado mi longitud respecto a mi posición natural. Entonces, sabemos que como este bloque está aquí aplastando el resorte, mi resorte se comprimió. Si no estuviera el bloque, mi resorte pasaría a estar por acá de regreso. Estaría en una posición natural. Vamos a ponerle Y natural. Entonces, como nuestro resorte ha sido comprimido, vemos que obviamente está ahí abajo, pero sabemos que de estos 1,2 metros, yo bajé 0,5. Eso por geometría nos diría, entonces aquí arriba tenemos 0,7. Y sé que esto no es nada nuevo para ustedes, simplemente es una suma, pero lo importante aquí es plantear que mi energía elástica al final depende justamente de qué compresión yo voy a tener al final, compresión o alargamiento. Entonces, aquí es donde generaban los errores de los alumnos en este problema. Solamente viendo la gráfica así toda pendeja, dirían, ah, delta L final 1,2 metros, y obviamente con eso hacían el resto de cálculos y se terminaba. Pero el problema, como estábamos diciendo, el delta L me indica qué tanta separación tengo entre mi longitud final y mi longitud natural. Como naturalmente quisiéramos estar acá, vería que me están estirando 0,7 si es que estoy llegando hasta allá arriba. Entonces, obviamente no evaluaríamos 1,2, sino estaríamos evaluando 0,7 metros. Y ya con eso, el resto del problema realmente es solamente evaluar números y se acabó. Pero eso, reitero, esa es la complicación o trampa de este ejercicio. Es bastante común cuando trabajamos con resortes. Y por eso la siguiente clase sería ya, primero, gradiente de potencial y segundo, más ejercicios de eso, de exámenes. Y ya con eso podemos meternos al último tema. Pero bueno, vamos a calcular esto de aquí. Una vez más, la K era de 20, entonces tenemos un medio de 20 por 0,7 cuadrado, lo cual nos estaría diciendo que la energía elástica en B va a ser de 4,9 joules. Hecho eso, volvamos para acá a nuestra ecuación. Vamos a agrupar todas las cosas iniciales y finales. Diríamos que energía mecánica en A va a ser igual a potencial A dijimos 0, cinética A dijimos 0, solamente tenemos 2,5 correspondientes a la elástica. En lo que respecta a la de B, tenemos la cinética que nos estaba diciendo que tenemos una velocidad arriba de 20 metros por segundo. Entonces, nada, evaluar. Tenemos 0,5 por el 1 kilogramo y por los 20 metros al cuadrado, que obviamente va a ser algo grande. Y tendríamos 200 joules de energía. Vamos a poner todo. Cinética en B más elástica en B. Cinética, como estamos diciendo, tenemos 200 más la elástica que sacamos que era de 4,9 si no me equivoco. Sí, 4,9 nada más. Y de aquí, una vez más, solamente plantear aquí en la ecuación. Diríamos que obviamente esto va a ser 204,9. Entonces el trabajo de nuestra fuerza va a ser de, no solamente la resta entre esas dos cosas, es cosita. Ya, y nos quedaría un trabajo total de la fuerza de 202,4 joules. Interpretemos un poco esa cosa de ahí. Porque nos da un trabajo positivo. Como dijimos hace rato, veríamos que esta fuerza es una fuerza externa.
Siendo una fuerza externa, ella influye en lo que tenemos en la energía mecánica. Inicialmente tenemos solamente 2,5 joules, al final tenemos más de 200. Implica que obviamente estoy ganando una perra energía y pensando en como dinero. Si de la nada tengo ahora 200 y más de dólares, implica que al sistema entraron justamente eso, 200 y más de dólares. Así que está bien el signo positivo. De ahí, otra cosa más que podríamos plantear es cómo nosotros podríamos encontrar la fuerza promedio y otras cosas más, otros detalles. Pero eso será para la siguiente clase. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? No. Ok, si estamos bien. Bueno, ya uno interpretó como que se acabó la clase, sí pueden irse, pero bueno, y dejar un ejercicio más teórico para quemar los últimos segundos. Así que solamente hagamos lectura rápida de esto. Tenemos una caja que se desliza por una rampa, tenemos algunas fuerzas que son gravedad, fricción y normal, y nos piden conocer el trabajo de cuál de esas puede ser una función de energía potencial. ¿Qué es lo que nosotros recordamos? La energía potencial se relaciona con fuerzas conservativas. Entonces nos tocaría ver cuál de estas fuerzas es una fuerza conservativa. Por definición, la potencial incluye la potencial gravitacional, por lo tanto, incluye la fuerza de gravedad. Así que, de cabeza, esa es la respuesta correcta. Pero vamos viendo por qué las otras no serían. La fricción, como ya analizamos, puede o que nos quite energía o que nos mete energía. En este caso, como este deslizamiento nos quita, nos roba. Como nos roba, no es potencial porque otra vez las potenciales conservan. Entonces, diríamos que esta no es fuerza normal. Lo que trabajamos al inicio de la clase. ¿Qué es lo que veríamos en este caso? Mi normal estaría apuntando por aquí arriba. Si yo me deslizo hacia abajo, tengo un deslizamiento que es perpendicular a esa fuerza. Como son dos cosas perpendiculares, entonces no hace trabajo. Pero más allá de eso, como no hace trabajo, no molesta. Entonces, no es tampoco una potencial. Entonces, se fue de ahí. Y ya obviamente las otras de todas, ninguna, se van. Otra vez, por definición, esto se resolvía 8 puntos a vaca, recordando que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa y por ley la conservativa se relaciona con las energías potenciales. Nada más. Ahora sí, ya solo 5 minutos, nos podemos ir. Y eso, si no hay preguntas, son libres de irse. Intentaré hacer la pizarra y pasárselas dentro de pronto. ¿Todo bien con ustedes? Sí, ok. Entonces, listo. Nos estamos viendo aquí el día miércoles, chicos. Chao, chao.